Muy buenas noches para todas. Muchas gracias por su asistencia a esta primera reunión del Semillero de Investigación Marfil. En este momento se encuentran presentes Daniela Alejandra, que muy cumplida estuvo conectada, luego Gina Andrea, Ludi Lozada y acaba de llegar el profe Andrés Mauricio. Buenas noches, profe Andrés Mauricio, ¿cómo me le va? Buenas noches, profesor Andrés. Buenas noches para todos. Buenas noches, gracias por su asistencia. Y Natalie Niño. Buenas noches, Natalie, ¿cómo me le va? Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. Bien, muchas gracias. Qué pena la demora. No, tranquila. Claro que sí, qué bueno que se haya podido conectar. El profe Joan posiblemente está ocupado con la cuestión de su doctorado y posiblemente por eso no respondió a la invitación. El profe Oscar Gildardo está ahorita como líder de la tecnología en agronegocios, entonces me dijo que también iba a estar ocupado. Y bueno. Ya de pronto Viviana se conecta ahorita más tarde y Nidia, pero bueno, vamos de todos modos nosotros a desarrollar esta primera reunión. Yo he elaborado unas diapositivas para ustedes, ya se las voy a compartir. Vamos a hablar un poquito sobre la parte teórica de la investigación y luego vamos a entrar con un tema de los nuevos. Recuerden que el tema de inteligencia artificial es un tema que pues vamos a profundizar un poco más que toda la parte teórica, porque ustedes saben que la parte de aplicación tiene, pues se está utilizando software, ¿no? O sea, se toca programar en software. Pues eso no es imposible, nos tocaría tomar algunos temas de ingeniería de sistemas, pero pues todo depende de ustedes, ¿no? De esa facilidad que tengan para eso, pero hoy va a ser algo bastante teórico. Entonces, con permiso de ustedes, voy a compartir pantalla. ¿Me confirman si observan allí la primera diapositiva de la Sí, presentación? profe, ahí se ve. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, ¿cuál es la agenda? Primero, el llamado de lista de asistencia, caracterización del semillero Marfil, algo pues breve. Segundo, una definición de conceptos clave en elaboración de trabajos de investigación, que es lo que les comentaba ahorita. Vamos a ver el estado del arte y el marco teórico. El estado de proyecto de investigación financiado, es decir, el proyecto que junto con el profe Andrés Mauricio y Joan Sebastián, pues participamos y está en este momento vigente. Brevemente, y las bases de, perdón, no es Machine Learning, sino inteligencia artificial. Profe, tengo inquietud. Sí, sí, Lo que pasa es que como hoy en Transmilenio, de sí. pronto pues yo voy a guardar el celular y solamente escucharía lo que su merced nos comenta, porque Sí. pues por temas de seguridad. Qué pena, profe, gracias. No, tranquila, no hay problema. No hay ningún problema. Bueno, aquí cuadrando ahí las diapositivas, pero listo, ahí quedó bien. Bueno, entonces hacemos el llamado de lista. Vamos a hacer aquí, la X significa asistente para el profe Andrés Mauricio. Bueno, yo también, Andrés Ricardo. Hildardo no se encuentra. Gina Andrea sí está presente. Gina Andrea, ¿me confirma si está presente? Presente, profe. Ok, perfecto, gracias. Natalie, Presente. gracias. Vivian Andrea, no, todavía no. Ludi, Esmeralda, Ludi, no. Bueno, Patricia, Nidia Patricia, no. Paola Ortiz, la nueva integrante, exalumna, no, no confirmó. Jenny Paola, no. Hola, Daniela profe, Aleja, ¿quién soy respondió? Paola. Yo, ¡Ay, Paola Ortiz, sí, ya Paola! te confirmé. Bueno, ay, qué pena, Paola.
Ok, No, presente, qué no te pena preocupes. contigo. Gracias, mi profe. No, no te preocupes. Aquí estoy. Ok, ok, excelente que te hayas podido conectar. Daniela Alejandra, Presente, profe. excelente. Ah, bueno, Fabián sí no se ha conectado aún. Bueno, en estos momentos tenemos 2, 4, 6 personas presentes y faltan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faltan 7 y estamos 6. Bueno, digamos que todavía no hay quórum, pero pronto ahorita más adelante se conecta Viviana. Entonces vamos a continuar. Bueno, brevemente, las cualidades del semillero Marfil. ¿Qué significa Marfil? ¿Sí? Marfil significa marketing, finanzas e innovación en Latinoamérica. Las cualidades son, primero, interdisciplinariedad. ¿Sí? Hay diversos enfoques que son aceptados en este semillero. Iniciamos o están, digamos, presentes las bases en finanzas, en marketing, en innovación, y dentro de innovación, pues hemos incluido los temas de inteligencia artificial, Big Data y FinTech. ¿Mm? Servicio, respuesta a necesidades. Eso es, digamos, la razón de ser de todos los semilleros de investigación, es dar solución a problemáticas, ¿sí? Que son, pues, necesidades que se necesitan resolver en las comunidades o en las ciudades. ¿Mm? Tercero, trabajo en equipo, muy importante. Es esa amistad, esa división del trabajo que se produce entre los equipos para construir, ¿sí? Saber o para solucionar problemáticas en forma conjunta. Eso es muy importante. Cuarto, la ética, muy importante. Tiene que ver con esas bases, ese respeto, ¿sí? Digamos, a la hora de desde consultar la información y registrarla en un documento hasta las normas de comportamiento, ¿cierto? Que son éticamente, pues, aceptadas por la sociedad, ¿sí? Pues tienen que ver o, digamos, están relacionados con la colaboración, la cooperación y la confianza. Quinto, la innovación, ¿sí? Este tema de innovación, pues, es un término bastante amplio. Innovación puede ser tanto en la parte tecnológica como en la parte de métodos de transmisión de la información, eh, técnicas de enseñanza innovadoras que se están implementando no solamente en la UNAD, sino a nivel internacional, ¿sí? Con la utilización o con el soporte, pues, de las herramientas telemáticas. El liderazgo es muy importante, tiene que ver con ese papel que desempeña uno de los miembros de un equipo para poder, digamos, asegurar el cumplimiento de los objetivos, ¿sí? Sea del grupo o en este caso de todo el semillero. Y son protagonistas de su propio aprendizaje. Y por séptimo, responsabilidad tiene que ver con esa autonomía y cumplimiento, ¿cierto? O sea, ese, mm, esa actuación, ese cumplimiento, esa necesidad de cumplimiento que tienen las personas, ¿verdad? De responder por las obligaciones en las cuales, pues, se ha comprometido. Y octavo, la creatividad. Tiene que ver con esa curiosidad, flexibilidad, búsqueda de soluciones que, pues, se van desarrollando a medida que se va avanzando vamos, en el área académica, ¿sí? Empezamos en pregrado, luego vamos a posgrado, especialización, luego maestría y por último doctorado. En el día de hoy, que fue la rendición de cuentas del señor rector, el doctor Alberto Leal Afanador, nos comentaba que es muy importante, ¿sí? Que toda la sociedad vaya encaminada hacia la solución de problemáticas de sus regiones, ¿sí? De su vecindario, de su ciudad, ¿sí? Porque, digamos, la academia debe buscar solucionar ese tipo de problemáticas y no enfocarse tanto en la parte de búsquedas de bases de datos, encontrar análisis, ¿sí? Digamos, es
es más beneficioso para una sociedad el que realmente se aplique ese conocimiento o esa búsqueda de información para que tangiblemente pues se vean los resultados, ¿sí? No significa que el otro tipo de investigación, que pues lo venimos realizando, obviamente, y con bastante frecuencia, pues queda olvidada, pero sí hay que hacer un mayor énfasis en este tipo de investigación aplicada a problemáticas de las regiones y pues de nuestros mismos miembros de la comunidad unadista. ¿Ok? ¿Alguien quisiera agregar algo más? No, profe. Bueno, entonces seguimos. ¿Cuál es la pertinencia del semillero marfil? Aquí tenemos 7 aspectos. Bueno, 6 aspectos, pero voy a explicar 6. Primero, permite la participación real, controlada y guiada del binomio enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Nosotros como docentes, pues, aportamos la parte de enseñanza y ustedes, pues, adquieren esos conocimientos, o sea, los aprenden. Existen unas técnicas, ¿sí? Unas técnicas que nosotros como diseñadores de cursos y diseñadores de podrían ser planes o podrían ser estudios de caso, ¿sí? Dependiendo obviamente del área que estamos hablando, que van a facilitar esa enseñanza de conocimientos y ustedes también van a aplicar unas técnicas que van a facilitar, ¿sí? La obtención o la recopilación o el aprendizaje de los conocimientos, y eso tiene que ver muchas veces con aspectos tan sencillos como si prefieren leer directamente el monitor o imprimiendo las hojas y utilizando un papel, subrayando con resaltador, como se hacía anteriormente, o utilizando el resaltador virtual que existe en los navegadores, ¿sí? Que si estudiar con mucha luz o con poca luz, estudiar con música o sin música, mientras va estudiando puede ir probando un poco de chocolate, de cacao. Recuerden que el cacao pues facilita, según investigaciones del Instituto de UCLA, ¿sí? De la Universidad de California, Los Ángeles, el consumir cacao es un alimento que en cierta forma facilita ese, ese comportamiento como afín o proactivo hacia la adquisición de conocimientos. Pero no solamente es comer cacao, hay que combinarlo con ¿qué? Con ejercicio y una dieta balanceada, ¿sí? Y muy importante, dormir, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos conocimientos que adquirimos, luego por la noche, nuestra mente los almacena, ¿sí? Y si no hay suficiente sueño, pues no quedan bien guardados, como quien dice, ese proceso de guardar no quedó completado. En cambio, si tenemos buen sueño, 7 horas es lo que recomiendan o más, pues eso va a facilitar esa recopilación o ese almacenaje apropiado de los conocimientos. ¿Mm? Y obviamente cuando esos conocimientos los vamos consultando o verificando o utilizando con mayor frecuencia, que uso de forma diaria, pues vamos a tener ese conocimiento fresco y a poder aplicarlo más fácil y rápidamente. Aprende, ¿sí? ¿Qué van a aprender? Pues a investigar y a descubrir o desarrollar el conocimiento. Crear tiene que ver con nuevas estrategias de investigación, ¿sí? O nuevos métodos de búsqueda, de almacenamiento, etcétera, etcétera. ¿Qué más promueve? El aprendizaje autónomo, ¿sí? El que ustedes individualmente pues aplican al momento de leer los documentos que luego van a consultar, que luego van a, o que les va a servir de base para poder desarrollar un taller, ¿sí? Significativo, pues que sea trascendental, que sea importante. Y colaborativo, pues que no solamente con su conocimiento va a ser individual, pues va a ser suficiente, sino que al compartir ese conocimiento con los conocimientos adquiridos por sus compañeros de grupo en conjunto, pues van a posiblemente obtener van a hacer una sinergia y van a conseguir resultados pues más completos, más provechosos para todo el grupo, ¿sí? Porque cada uno hace su pequeño aporte y en conjunto pues van a obtener más que si lo hicieran cada uno en forma individual, ¿sí? Eso es la sinergia. Facilita el trabajo independiente en equipo y dirigido. ¿Mm? Y afianza, ¿sí? ¿Cómo se afianza? Pues las herramientas metodológicas
experimenta procesos investigativos y de aprendizaje que van a permitir afianzar esos conocimientos y volverlos tangibles en, por ejemplo, un working paper, que es algo pues muy básico, o la elaboración de un capítulo académico, o la elaboración de un artículo de investigación. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Ay, profe, que es muy difícil hacer tener hábitos, o sea, es muy difícil. No creas, eso empieza desde la niñez, la cuestión de los hábitos. Lo que pasa es que nosotros en Colombia y en Latinoamérica tenemos hábitos que no son muy sanos, ¿no? Hay unos hábitos, malos hábitos, que sí nos quedan guardados en la mente y los buenos hábitos muchas veces no, ¿sí? Pero sí se puede, si se está consciente de eso, sobre todo por parte de los padres, porque los niños no tienen la forma de discernir de eso, pues se va a facilitar mucho el, por ejemplo, cumplir con la entrega digamos, de las actividades, comer a horas, responder por todas las obligaciones, hayan sido programadas o no, ¿sí? Todo este tipo de cuestiones, créanme que en otras sociedades, pues digamos, más, podríamos decir, en economías avanzadas o donde hay un mayor respeto hacia el desarrollo o el cumplimiento de las obligaciones a tiempo, el desarrollo de la ciencia, etcétera, etcétera, pues sí, vemos que ahí sí lo pueden cumplir estas personas, ¿no? Y pues si ellos pueden, nosotros también. La cuestión es tomar conciencia de que pues tenemos que hacer un esfuerzo, posiblemente un mayor esfuerzo, pero lo podemos lograr, ¿sí? Como dicen, querer es poder. Ujú. Sí, profe, pero es muy difícil. Bueno, De verdad. comprendo. Bueno, entonces vamos a iniciar con esta palabra, esta pregunta que muchos de ustedes se han hecho, que es la siguiente: ¿qué es un problema de investigación? Un problema de investigación es una pregunta, un conjunto de preguntas que se plantean con el propósito de obtener información y comprensión sobre un tema específico. Es el punto de partida de cualquier estudio de mercado o investigación, ya que define claramente lo que se busca aprender o entender. Un problema de investigación debe ser o debe cumplir lo siguiente. Primero, debe ser claro y específico, o sea, debe estar bien definido y no ser ambiguo, ¿sí? Debe indicar exactamente qué información se busca obtener. Segundo, debe ser relevante, importante, ¿sí? Debe estar relacionado con un objetivo o una necesidad concreto de la empresa o la organización. Debe responder a un desafío o a una pregunta importante. Tercero, debe estar basado en datos, ¿sí? Es decir, debe ser abordado mediante métodos de investigación. ¿Sí? Porque si no tenemos datos, pues ¿cómo se va a poder medir algo, ¿sí? Si no se tiene la forma de medirlo. ¿Sí? Contextualizado. Debe tener en cuenta el contexto y las circunstancias actuales del mercado o de la industria, ¿sí? No puede ser por allá algo, vamos a plantear un problema de investigación para algo que sucedió en la época de las cavernas, ¿no? Ahí sí no tendría razón de ser. Quinto, enfoque y claridad. Al definir claramente el problema de investigación, se establece un marco específico que ayuda a los investigadores a concentrarse en aspectos particulares del tema en cuestión. Esto evita la dispersión de esfuerzos y recursos en áreas irrelevantes. ¿Mm? Sexto, orientación. Debe estar bien delimitado, proporcionar una dirección clara para la investigación. Sirve como mapa que guía la recopilación de datos y la toma de decisiones durante el proceso de investigación. O sea, debe estar bien orientado, ¿cierto? Relevancia o relevante. Asegura que la investigación aborde cuestiones importantes y pertinentes para la organización o la comunidad. Evita que se realice investigación innecesaria o que no tenga impacto. ¿Mm? Séptimo, eficiencia. ¿Sí? La delimitación del problema ayuda a evitar la recopilación de información excesiva o irrelevante, lo que ahorra tiempo y recursos. Los investigadores pueden enfocarse en obtener datos precisos y útiles. Veamos ese es el octavo. Bueno. Noveno, diseño de investigación apropiado. Un problema de investigación claro y bien definido permite la elección de los métodos de investigación adecuados.
Esto garantiza que se utilicen herramientas y enfoques que sean apropiados para responder a las preguntas planteadas. ¿Ok? Décimo, comunicación efectiva. Pues facilita la comunicación entre los miembros del equipo de investigación y con otras partes interesadas. Onceavo, evaluación de resultados. Una vez que se completa la investigación, un problema de investigación delimitado permite una evaluación más precisa de los resultados y las conclusiones. Se pueden comparar con los objetivos originales para determinar si se han alcanzado. Y doceavo, toma de decisiones informada. Los resultados de una investigación bien delimitada son más útiles para la toma de decisiones, ya que proporcionan información específica y relevante, pues que puede utilizarse para abordar problemas o aprovechar oportunidades. Sobre todo la última, aprovechar oportunidades. ¿Cierto? ¿Cuáles son los tipos de problemas de investigación? Existen varios tipos de problemas de investigación que pueden abordarse dependiendo de los objetivos y el enfoque de la investigación. Los tipos más comunes de problemas de investigación son los siguientes: descriptivos. Estos problemas se centran en describir una situación, un fenómeno o una característica particular. Por ejemplo, ¿cuál es el perfil demográfico de nuestros clientes actuales? Poniendo que es una empresa. Exploratorios. Este no lo había puesto. Exploratorios. Estos problemas buscan obtener una comprensión inicial y más profunda de un tema o problema. Por ejemplo, ¿cuáles son las tendencias emergentes en la industria de la moda? ¿Cierto? Bueno, aquí me di cuenta que un errorcito. De una de la numeración. Y aquí empezamos con 3. ¿Cierto? Ahí. Son 9. Bueno, ya queda arreglado. Tercero, explicativos o causales. Estos problemas buscan determinar las relaciones de causa y efecto entre variables. Por ejemplo, ¿cómo afecta la publicidad en línea a las ventas de nuestro producto? Suponiendo pues que la empresa vende productos a través de Internet. Cuarto, comparativos. Estos problemas implican comparar 2 o más variables. Pueden ser también grupos o situaciones. Por ejemplo, ¿cuál es la preferencia de los consumidores entre nuestro producto A y el producto B de la competencia? Quinto, predictivos. Estos problemas se enfocan en predecir eventos futuros o tendencias. Por ejemplo, ¿cuál será la demanda de nuestro producto en el próximo trimestre? Para ello existen obviamente unas técnicas de pronóstico. Sexto, evaluativos. Buscan evaluar el impacto de una acción o intervención. Por ejemplo, cómo ha afectado la implementación de un nuevo programa de lealtad a la satisfacción del cliente. Este me pasó, longitudinales. Longitudinales implican el seguimiento de variables a lo largo del tiempo para identificar tendencias o cambios a lo largo de un periodo prolongado. Por ejemplo, ¿cómo ha evolucionado la percepción de la marca de nuestra empresa en los últimos 5 años? O sea, si las personas y los clientes, sí, o el público en general, pues, oye esa marca y ya lo identifica, ¿sí? Eso podría ser. Octavo, diseño de producto o desarrollo de productos. Se centra en la creación o mejora de productos o servicios. Por ejemplo, ¿cómo podemos diseñar un envase más atractivo para vender más nuestro producto? ¿Cierto? Y noveno, segmentación de mercado. Estos problemas buscan dividir el mercado en grupos más pequeños y homogéneos para comprender mejor las necesidades de cada segmento. Por ejemplo, ¿cuáles son los segmentos de mercado más importantes para nuestro producto y cómo se diferencian entre sí? ¿Cierto? Bueno, ahora, ¿cómo definir un problema de investigación? Diversos investigadores han planteado metodologías o fórmulas que pueden facilitar y delimitar el problema de investigación. Existen 5 etapas básicas que se deben introspectar, ¿sí?, al momento de iniciar. Al final, usted hallará y comprenderá que el planteamiento del problema delimita, conduce y toma sentido en el desarrollo de una investigación. El proceso para realizar el planteamiento del problema es el siguiente, en esos 5 pasos que vemos allí. Primero,
identifica el problema que quiere investigar. Para identificar el problema a investigar debe existir un tema que llame o despierte el interés del investigador. Estos surgen a partir de las incógnitas o interrogantes que se desea conocer. Se recomienda explorar temas de los que uno tiene más conocimiento. Segundo, delimitar el objeto en el espacio geográfico. La delimitación espacio-geográfico es necesaria, ya que ayudará a enfocar la investigación a cierto espacio o locación geográfica. No es lo mismo hablar de elefantes en África a elefantes en India, aunque son los mismos elefantes, ¿no? Pero ustedes qué saben, ¿será que son igualitos los elefantes de África a los de la India o no? ¿Han visto por ahí No, National Geographic? diferente. Son Sí, sí, sí. diferentes, ¿cierto? ¿En qué se Ujú. diferencia? ¿Cuáles son más grandes? Creo que los de África son los más grandes. Es correcto, son más grandes. Pero ¿qué características físicas tiene el de la India que es más pequeño? ¿Es más qué? No sé, se podría decir que es como más amigable, pero los de África viven más en manadas, viven en reservados Exacto, naturales, exacto, mientras que los de la exacto. India sí están como de cierta manera domesticados. O Un sea, los poco más domesticados. Ujú. Perfecto. Y también los de la India son ¿qué? Son más velludos. Son más Ah, velludos bueno, también. no, está bien, no. O sea, físicamente son más grandes los de África y también por la forma de la cabeza se Sí, diferencian, ¿no? sí, es cierto. Es correcto. Gracias, Alejandra. Daniela Alejandra. Sí, señor. Bueno, las condiciones y características cambian de espacio a espacio, además que delimitan la investigación. Tercero, delimita el espacio temporal. La delimitación del tiempo juega un papel importante debido a que establece el espacio temporal en el cual va a investigar. Su función es muy parecida al paso anterior. Cuarto, define e investiga el problema. Antes de alcanzar el paso final, es necesario realizar una pequeña revisión de los antecedentes del tema, las teorías o corrientes, ¿sí? O ideas que se tienen. Esto con el fin de comprender un poco más sobre el tema y empaparse, ¿sí? Para la última etapa. ¿Cuál es? Pues formulación del problema. A esta altura podemos deducir que ya está resuelto, que ya se tiene todo resuelto, ¿sí? Se puede elaborar el problema de investigación en forma de pregunta. Por ejemplo, ojo, ¿cuáles son los factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes del primer semestre de medicina de la Universidad Autónoma de México en el periodo 2010-2015? Si ven cómo esa pregunta está completa, está delimitada, está indicando el espacio geográfico, porque dice allí que es de la Universidad Autónoma de México, o sea que está en México, el periodo de tiempo que abarca, del 2010 al 2015, específicamente qué es el problema que se va a solucionar o qué es lo que busca. Ese es identificar cuáles son esos factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes, ¿sí? Del primer semestre. O sea que ahí vemos un ejemplo de una formulación de pregunta completa, ¿sí? Y correcta. Bueno, ¿quién me ayuda por favor leyendo esta diapositiva? Daniela, de pronto. Pues, profe. Okay. Conceptos clave al elaborar trabajos de investigación. Estado de la cuestión o estado del arte. Permite que el investigador conozca que se ha investigado previamente y qué conocimientos actualmente existen con relación al tema de investigación que le interesa abordar. Se refiere a una indagación acerca de los estudios que se han realizado previamente con relación al tema y al problema de investigación. Es una presentación completa, sistemática, objetiva e imparcial y a la vez suficientemente abreviada y clara de todos los principales resultados existentes en las investigaciones acerca de un problema o tema en cualquier rama del conocimiento. Tiene como finalidad señalar las vías de búsqueda que han sido abiertas hasta el presente y para el futuro de la investigación. Tomado de su Bizarreta, 1986, página 63, citado de Esquivel, 2013, página 67. Profe, paréntesis, ¿esto es una cita tomada de una cita? Es correcto. No. Sí, porque cuando uno lee los materiales de investigación, uno usualmente hay un autor que están citando ahí, ese es el que a uno como que le interesa. Correcto.
El marco teórico, por su parte, consiste en asumir una teoría que sirve de marco de referencia a todo el proceso de investigación, enlazando el problema con la metodología propuesta y empleada para buscar una solución. Daros 2002, páginas 75-76. El marco teórico se desarrolla una vez que se ha planteado el problema de investigación, mientras que el estado de la cuestión por lo general se realiza al inicio de la investigación y puede contribuir a la delimitación del tema de investigación. Sin el marco teórico no se podría elaborar un diseño metodológico que permita probar la hipótesis, mientras que en la etapa de elaboración del estado de la cuestión aún no se podría pensar en una estructuración en el marco metodológico porque apenas se inicia el proceso de investigación. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿qué vemos allí? ¿Cuál sería primero? ¿El estado del arte o el marco teórico? Pero ahí no tiene nada que ver el estilo de investigación que se va a abordar, o primero se hace la investigación. Yo diría que el estado del arte y luego el marco teórico. Es correcto, es correcto. Primero el estado del arte y luego el marco teórico. ¿Por qué? Porque precisamente el estado del arte lo que busca identificar es qué es lo que se ha investigado, lo que se ha elaborado, los artículos que se han elaborado sobre ese tema que pues me está llamando la atención, ¿sí? Entonces yo necesito saber en términos actualizados qué hay o qué existe respecto a ese tema. Entonces, como dije anteriormente, primero se hace ese estado del arte, ¿sí? Y ya cuando yo he investigado, he analizado, he leído, ¿sí? ¿Qué es lo que hay sobre determinado tema? Entonces yo empiezo a escoger, ¿sí? ¿Cuáles son las teorías que me van a servir de base para luego elaborar el otro marco, ¿sí? El marco conceptual. Bueno, de ese no vamos a hablar el día de hoy, pero así en ese orden va: estado del arte, marco teórico, luego marco conceptual. ¿Ok? Y como dice allí, ¿cómo? ¿Sí? Una pregunta, en el tema de, digamos, de mi investigación, yo no contemplaba incluir el estado del arte, pero digamos que tiene un marco teórico robusto. ¿Es necesario que esté el estado del arte? No, no siempre. No siempre. Incluso en la introducción se puede incluir una parte del estado del arte. Sí. Ok. No tiene que siempre estar como claramente identificado. No. En algunas investigaciones puede que ya esté inmerso dentro de la introducción. Ujú. Listo. Gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, ahora veamos el estado de la cuestión como capítulo del libro. ¿Ok? Estos son los aspectos relacionados con la organización de un estado de la cuestión, estado del arte, en los casos en que el texto funciona de manera independiente, es decir, como un artículo de revista especializada o como una ponencia o como el capítulo de un libro. El estado de la cuestión se encabeza con un título que sintetiza la problemática que abarca. El texto comienza con una introducción en la que se presenta el tema abordado por las investigaciones que se analizarán y se señalan las características del contexto, o sea, lo cultural, social, político, histórico, todo ese tipo de características del contexto, en el que esas indagaciones fueron llevadas a cabo. Asimismo, se fundamenta la importancia de hacer la búsqueda del estado de los estudios o investigaciones sobre esa cuestión de manera de justificar su tratamiento e interesar al lector, y se aclara cómo se organizará la exposición. En el desarrollo del estado de la cuestión, primero se explica el tema central. Eso sí es clave. Primero el tema general, ¿sí? Para después abordar el tema específico, o sea que vamos de lo general a lo específico. Esto es, en primer lugar, se realiza una breve introducción que permita encuadrar la problemática en un plano mayor. Luego de esto, el texto se focaliza en interrogantes más particulares. Y para eso se pueden utilizar subtítulos. Con el profe Andrés Mauricio y el profe Joan hacemos eso con bastante frecuencia. Vamos yendo de la parte general y luego vamos incluyendo subtítulos, ¿sí? Que son temas específicos relacionados obviamente o que vienen o que salen de ese tema general, ¿sí? ¿Y por qué se especifican o se, digamos, se resaltan, ¿sí? Como un subtítulo?
Pues porque hemos considerado que es pues, relevante y trascendente señalar esos aspectos y hacer un pequeño, digamos, interpretación, ¿sí?, de ese tema específico que se considera relevante. Bueno, luego de esto, entonces el texto se focaliza, en interrogantes más particulares. La información se organiza en ejes, ¿sí? Ejes, que pueden ser sus subtítulos, que varían de acuerdo con el criterio del investigador. Pueden agruparse según los diferentes enfoques predominantes en las corrientes teóricas o según los distintos aspectos y problemáticas vinculados al objeto de estudio. Cada eje temático suele estar destacado con un subtítulo que condensa su contenido. Luego se introduce en forma general el aspecto problema o variante que se tratará más extensamente a continuación. ¿Ok? Este es un procedimiento básico y utilizado por la gran mayoría de los investigadores. ¿Por qué? Porque pedagógicamente, pues, está siguiendo un método inductivo, ¿no? De lo más general yendo a lo más específico. Y es obviamente fácil de entender por cualquiera, ¿cierto? ¿Alguien quisiera agregar algo, dar algún ejemplo o algo así? No. Bueno, entonces continuamos. Frecuentemente ocurre que el objeto de estudio ya ha sido abordado por diferentes disciplinas. Casi siempre, cuando vamos a investigar algo, nos damos cuenta de que ya existía. Y por lo tanto, es pertinente la inclusión del conocimiento producido en ellas. Cuando se focaliza en cada corriente de investigación, se explica la perspectiva que se ha adoptado respecto del objeto de estudio. Muy importante, una investigación puede estar orientada en una perspectiva de, por ejemplo, la biología, y ese mismo tema desde la perspectiva de la tecnología, pues es algo completamente diferente, que estén hablando del mismo tema. Y se destaca la contribución al conocimiento que se ha generado. Se señala el cambio de punto de vista al nombrar las reflexiones de otro autor y de haber desacuerdo, y en caso de existir desacuerdos con ellas, se explicitan o se manifiestan las diferencias. El texto se cierra con una síntesis, o se termina más bien, con una síntesis de los ejes que se han expuesto, que da por cumplido lo propuesto en la introducción. Sí, pues tiene que tener su lógica, ¿no? Y llegar a lo que se planteó que iba a llegar. En la conclusión se evalúan los avances que se han hecho hasta el momento, pero fundamentalmente se subrayan los interrogantes que han quedado sin responder, es decir, los aspectos que no han sido analizados. Así se indican las vacancias que darán lugar a nuevas investigaciones, es lo que llamamos la delimitación, ¿sí? El tema que nosotros no tocamos, no analizamos, ¿sí?, dentro del estudio, pero que sí puede ser o que se invita a los investigadores a profundizar en ese tema, obviamente si les llama la atención. Por último, bajo el subtítulo de referencias bibliográficas, pues se listan en orden alfabético los autores y las obras que han sido mencionados a lo largo del texto. Y vemos allí en este cuadro, en el siguiente cuadro, miren lo que muestra el título. ¿Qué incluye ese título? ¿Qué debe tener ese título, esa parte del título? Pues una condensación del tema, una explicitación o explicación más bien de que se trata de un estado de la cuestión. Luego viene la segunda parte, que es la introducción, ¿sí? Tiene que ver con qué, con la presentación del tema de objeto de estudio, la contextualización del desarrollo de las investigaciones, ¿sí?, el contexto. Tercero, el señalamiento de la relevancia, el análisis, explicar una especie de justificación, ¿no? Señalamiento de la relevancia del análisis. Y cuarto, una indicación de los ejes temáticos en los que se divide el desarrollo. También eso lo vimos ahorita. Forma, por ejemplo, de subtítulos, es lo más usado. El desarrollo, pues es la exposición de los aportes realizados al conocimiento tomando en cuenta una perspectiva temporal según una determinada organización en ejes. Y la conclusión, pues es la evaluación del estado actual del desarrollo del conocimiento respecto del objeto de estudio. ¿Cuál fue ese objeto de estudio que nosotros tomamos, abordamos? Si se fue desde el punto de vista biológico o desde el punto de vista tecnológico o desde el punto de vista legal, pero cada uno pues va a tener conclusiones o va a llegar a conclusiones diferentes.
¿Por qué? Porque las perspectivas fueron diferentes. Y señalamiento de las vacancias, o sea, la identificación de esos temas que no se tocaron, ya sea porque no había tiempo, o porque simplemente no se llamó la atención, o simplemente porque se consideró irrelevante, ¿sí? Pero hay que señalarlo. Y la propuesta de nuevas investigaciones en el campo, pues proponer, ¿sí? Sugerir nuevas investigaciones en el campo. Y por último, en referencias bibliográficas, pues el listado alfabético de la bibliografía consultada. Eso es todo. Eso es esta la ecuación como capítulo del libro, ¿sí? Ven que un poquito más completo, ¿no? Bueno, ahora, ¿quién me ayuda leyendo esta diapositiva, por favor? Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Natalie? No, Viviana. Ah, Viviana. Buenas noches, Viviana. ¿Cómo me le va? ¿Tú nos Bien. ayudas leyendo? Sí, sí, señor. Ok, gracias. En este tipo de textos se transmite un conocimiento formulado por otros autores y que es aceptado como válido. Se lo presenta tomando una relativa distancia y construyendo una apariencia de objetividad. Esta distancia se genera al consignar claramente quiénes son los investigadores que propusieron cada una de las posturas señaladas, de manera que se observe que el saber que se expone no fue producido por el que escribe el estado de la cuestión. Esto significa que las posiciones de los autores mencionados se diferencian con nitidez de la voz que refiere los aportes de esos investigadores, dado que un estado de la cuestión se caracteriza por la inclusión de voces autorizadas. Prevalece la utilización de las citas con la función de presentar antecedentes teóricos. Esta incorporación puede hacerse a través del discurso directo, cuando se citan las palabras exactas de un actor mencionado, o a través de discurso indirecto. Se presentan las propuestas de otros autores por medio de la información. Es interesante. Reformulación. Perdón, reformula. Espera, profe, es que estoy desde el celular. Ah, ya. Es interesante examinar los verbos, es decir, que se utilizan con el fin de introducir. Verbos de decir se llama. Verbos de decir. Ok. Es interesante examinar los verbos de decir, que se utilizan con el fin de introducir un discurso dentro del propio texto, ya que su elección implica asumir una posición frente a lo dicho por otros autores. Los verbos de decir son aquellos que refieren un comportamiento verbal. Algunos de ellos pueden ser considerados neutros, solo se limitan a mencionar la acción de comunicar, como por ejemplo expresar, declarar, afirmar, aservar, sostener, explicar, señalar, entre otros. Adicionalmente, en este género se deja en claro la relación que se establece entre las posturas adoptadas por las diferentes investigaciones. De este modo, el desarrollo del texto no se convierte en un listado de datos inconexos. Las relaciones de divergencia o coincidencia se hacen explícitas a partir del uso de conectores o frases que transmiten estos significados, marcan similitudes entre los planteamientos. En este mismo sentido, de acuerdo con X, coincidentemente, del mismo modo, paralelamente, señalan oposición. En contraposición, por el contrario, en cambio, sin embargo, no obstante, mientras que, entre otros. Perfecto, muy bien. Entonces, estos son algunos ejemplos, ¿no? En el primer caso, similitudes, y en este otro caso, en la parte final, pues, oposición, ¿sí? Ejemplos de puntos de vista, pues, opuestos. Bueno, muy bien, muchas gracias, Viviana. También se registra el uso de conectores que ordenan la exposición, como por ejemplo, en primer lugar, en segundo lugar, para comenzar, para finalizar, por último, por una parte, por otra parte. Por otro lado, cabe señalar que en todo estado de la cuestión se explicitan las referencias de las obras consultadas. Esto puede realizarse según distintas convenciones. Por ejemplo, en algunas disciplinas se estila consignarlas en notas al pie de página, ¿sí? No sé si ustedes han visto en algunos documentos que en la parte inferior, entonces hay una explicación más detallada de, por ejemplo, un concepto, o de dónde se obtuvo esa definición de alguno de los autores, etcétera, etcétera.
Entonces, puede ser, así como está señalando Ceci, se ha mencionado aquí que es em, mm, en notas al pie de la página o al final del documento. Esa es otra forma de presentarlo. En otras, en cambio, se intercalan en el texto el apellido del autor y el año de publicación del texto leído, colocados entre paréntesis. Ejemplo, Riveros 2024. Realmente esta forma de citar es la más utilizada y es la que nosotros en nuestros trabajos de investigación más utilizamos. Ojo, no es el nombre y el apellido, es solamente el apellido. En el caso de un solo autor, pues en este caso, pues el autor de este documento sería yo, Riveros, y el año de publicación del documento fue 2024. Si hubiese 4 autores, pues los apellidos de los 4 autores. Entonces, supongamos, Riveros, Rojas, Mejía y Prado Acosta, por decir algo, ¿sí? Ahí ustedes me dicen, ay, ¿qué pasa cuando son 6 o más autores? Existe el et al, ¿sí? Esa es una palabra de latín, ¿sí? Que significa y los demás, y se emplea cuando se están mencionando 6 o más autores, ¿sí? Entonces se pone el primero y luego et al. Entonces ya sabemos que se trata de que los autores de ese documento, ese artículo, son 6 o más. En la conclusión de cualquier estado de la cuestión se encuentran juicios, valoraciones más o menos explícitas respecto a las investigaciones y los trabajos de otros autores. La evaluación de las investigaciones se expresa con frases impersonales como es necesario destacar, resulta pertinente señalar, o simplemente calificándolas, como en el siguiente ejemplo. La investigación todavía está en sus comienzos, sin embargo, ha arrojado resultados importantes. Y pues sigue así, ¿no? Continúa así. Bueno, ahora viene algo de estadística. ¿Quién me ayuda leyendo esta diapositiva, por favor? Yo, profesor. Ok, siga. Buenas ¿Me noches. recuerda su nombre, perdón? Nidia. Es Nidia. Ok, perfecto, Nidia. Siga adelante. Parámetros y estadísticos. Parámetro. Es una cantidad numérica calculada sobre una población y resume los valores que ésta toma en algún atributo. Estadístico. Es una cantidad numérica calculada sobre una muestra que resume su información sobre algún aspecto. Si un estadístico se usa para aproximar un parámetro, también se le suele llamar estimador. Normalmente nos interesa conocer un parámetro, pero por la dificultad que conlleva estudiar a toda la población, calculamos un estimador sobre una muestra y confiamos en que sean próximos. Tipos Perfecto. estadísticos. ¿Continúo? Sí. Tipos estadísticos. Primero, posición. Dividen un conjunto ordenado de datos en grupos con la misma cantidad de individuos. Entre ellos cabe destacar cuantiles, percentiles, cuartiles, deciles. Segundo, centralización. Indican valores con respecto a los que los datos parecen agruparse. Entre ellos cabe destacar media, mediana y moda. Dispersión. Indican la mayor o menor concentración de los datos con respecto a las medidas de centralización, entre ellos desviación típica, coeficiente de variación, rango, varianza. Cuarto, forma. Dan una idea de cómo se distribuyen los datos entre ellos, asimetría, apuntamiento o kurtosis. Perfecto, muchas gracias, Nidia. Miren lo siguiente. ¿Se acuerdan de la campana de Gauss? ¿De Gauss? Sí, eso se ve. Yo creo que lo vi en probabilidad, es que no me acuerdo. Exacto, eso lo vieron en probabilidad. Es la forma típica de la distribución normal, ¿sí? Que es así como una especie de montañita, ¿sí? Pero una montañita bien dibujada, ¿no? Bien bonita. Forma de campana. En forma de campana, ¿no? Exacto, sí, por eso se llama la campana de Gauss, es correcto. Entonces,
esa forma, ¿sí? Esa forma de la campana de Gauss, esa montañita, ¿qué representa? Está representado que a partir de la mitad, si pusiéramos una línea vertical que dividiera esa montañita en dos pedazos exactamente iguales y simétricos, ¿sí? Entonces, ahí en la mitad estaría la media, ¿sí? El promedio, ¿sí? De los datos. Y resulta que hay valores que están alejados, porque no son perfectos, que están cercanos a la media y que pueden estar todo lo que está al lado derecho decimos que es con signo positivo y lo que está a la izquierda, ¿sí? De esa línea eje central que mencioné anteriormente, está con signo negativo. Entonces podemos decir que hay valores, ¿sí? De, por ejemplo, una muestra que se encuentran una desviación estándar, ¿sí? Por debajo de la media, o sea que sería un -1 de desviación estándar, o puede estar uno positivo, que sería al lado derecho, ¿sí? Desviaciones estándar. ¿Mm? Y así entonces podemos hacer lo mismo con 2 desviaciones estándar y con 3 desviaciones estándar. Esos son, digamos, medidas de dispersión, ¿sí? La desviación estándar, como lo observamos allí. ¿Qué es la desviación típica? Es lo mismo que desviación estándar, ¿no? Bueno. ¿Cuál es la diferencia? Desviación típica es para la muestra y desviación estándar es para la población, ¿sí? Pero en general son el mismo concepto, ¿sí? Bueno, pero tienen su nombre diferente. Son medidas que me están diciendo, mire, digamos, la muestra que usted tomó en promedio está alejado de la media, ¿sí? Tantos desviaciones estándar, ¿sí? Y esa desviación estándar puede ser negativa o positiva, ¿sí? Es un ejemplo sencillo. Medidas de centralización, media, mediana y moda. ¿Quién me dice en cuál de las distribuciones que existen a nivel mundial, que las distribuciones está la normal, está la Bernoulli, está la exponencial, está la Weibull, está la piramidal? Bueno, existen una gran cantidad de distribuciones. Solamente hay una distribución en las cuales la media, la mediana y la moda son iguales. ¿Cuál es esa? Profe, la verdad que no sé. Lo vi en algún momento, pero no me acuerdo en este momento. Bueno, es la distribución que usted más va a consultar y a escuchar y a ver siempre, la distribución normal. La distribución normal tiene esa característica, que tanto la media como la mediana como la moda son el mismo valor. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué? Por lo siguiente, ¿qué es la media? Me define la media. Pocas palabras. Ya, en ese aspecto sí estoy. No, eso sí no sé, profe. Un sinónimo de media es... Pues como promedio. Hola, profe. Exacto. Paola. Paola, La, buenas noches. la media es como sumar todos los datos y dividirlos por la muestra. Exacto, por la cantidad de datos de la muestra. Eh, Ujú. Muy bien. O sea que media Esa es la y mediana, ¿sí? promedio son ¿qué? Son lo mismo, ¿no? Lo mismo, sí. Media o promedio, pero promedio aritmético. Promedio aritmético, porque hay otros tipos de promedio. Existe también em, el promedio, bueno, no me acuerdo ahorita el nombre, pero existen otros promedios. El promedio aritmético es el que tocaba de mencionar. Es sumar los valores, ¿sí? Por ejemplo, de 5 datos y dividirlo entre 5. ¿Por qué? Porque es precisamente dividirlo entre la cantidad de datos que se tomaron en consideración. La mediana, ¿qué ustedes se acuerdan de la mediana? La mediana, ¿qué me está indicando? Tiene que ver con la mitad o 50%. ¿Qué más se acuerdan de eso, de la mediana? Tiene que ver con algo de 50%.
A ver quién se acuerda. Bueno, ahorita seguimos con la mediana. Y el más fácil, moda. ¿Cuál es la característica de la moda? En la distribución normal. Es el valor que más se qué. La moda es el resultado que más se repite, el Exacto. dato que más se repite, ¿sí? Es correcto. Es el valor, ¿sí?, que más se repite. Eso es correcto. ¿Y la mediana? Ay, profe, la mediana es como tomar todos los datos de la muestra y se divide en la mitad, algo así. Sí, sí. Es el valor que me está indicando que en ese punto, en ese valor específico, está representado el 50% de los datos, ¿sí? Eso es lo que me está indicando la mediana. ¿Ok? O sea, la mitad de todos los datos está representado en esa mediana. Por eso en una distribución normal, que tiene la característica de que es simétrica, ¿qué significa simétrica? Que la posición, ¿sí?, al lado izquierdo, de, por ejemplo, una desviación estándar, es exactamente igual esa distancia a lo que hay al lado derecho, ¿sí? Por eso decimos que la campana de Gauss, ¿sí?, que es la característica de la distribución normal, que es la representación de la distribución normal, ¿sí?, tiene una forma simétrica a ambos lados, ¿sí? O sea, de la mitad, ¿sí?, a la izquierda y de la mitad hacia la derecha. Y por esa característica es que la media, la mediana y la moda son iguales en una función de distribución normal. ¿Ok? Que no se les olvide. ¿Sí, sí está claro eso para todos? Sí, profe. Digo que eso se queda cuando uno lo está aplicando. Ah, bueno, sí. Lo que pasa es que no le vamos a meter ahorita números porque luego terminan como confundidos, pero sí. Es así. Apréndanselo así y si quieren luego la otra sesión que tengamos, le ponemos un poquito de números y van a ver que es sencillo. Es bastante sencillo. Bueno, ¿quién me ayuda por favor leyendo esta diapositiva? Yo, profe. Ok. Estadísticos de posición. Se define el cuantil de orden A como un valor de la variable por debajo de la cual se encuentra una frecuencia acumulada. A, casos particulares son los percentiles, cuartiles, deciles, quintiles. Percentiles y cuantiles. Percentil de orden K igual cuantil de orden K sobre 100. Cuartiles. Dividen a la muestra en 4 grupos con frecuencias similares. La mediana se corresponde con el percentil 50. El percentil de orden 15 deja por debajo el 15% de las observaciones. Por encima queda el 85%. Primer cuartil igual a percentil 25 igual cuartil 0,25. Segundo cuartil, percentil 50, cuantil 0,5 igual mediana. Tercer cuartil igual percentil 75 igual cuantil 0,7. Ejemplo, el 5% de los recién nacidos tienen un peso demasiado bajo. ¿Qué peso se considera demasiado bajo? Respuesta, percentil 5 o cuantil 0,5. Cuando el peso es superado solo por el 25% de los individuos, la respuesta es percentil 75 o cuantil 0,75. El colesterol se distribuye simétricamente en la población. Se considera patológico los valores extremos. El 90% de los individuos son normales. ¿Entre qué valores se encuentran los individuos normales? Entre percentil 5 y el 95. Ok, perfecto. ¿Y qué área, sí, hay entre el 5 y el 95? En una función de distribución normal. Ay, qué en shock. No sé, que esta estadística me fue regular. Bueno, esperen, busco una campana de Gauss. Voy a dejar de compartir. Y ya miramos aquí
Pensé que tenían en la mente la campana de Gauss, pero bueno, no importa, aquí lo vamos a buscar. Pues yo entendería que a partir de, no sé, del 6 hasta el 94, digamos que todo ese es por dentro de la campana, pero puede estar hablando en ignorancia. No, está más o menos cerca, sí. Vamos a ver aquí imágenes y veamos una buena imagen. Puede ser, con 5. Con 5 la encontré, pero puede ser esta. Para ver lo de las desviaciones estándar. Está muy chiquita. Veamos esta. Esta, vamos esta. Esquemática. Eso aquí está. Bueno, lo voy a compartir pantalla. Ah, bueno, aquí tenemos una distribución normal. Y mire, yo me refería, miren que este -1 y este 1, ¿sí lo alcanzan a ver? ¿O lo ponemos más grande? Ah, eso, ya quedó grande. Bueno, miren este -1 y este +1, ¿sí? Miren que es exacto, o sea, como esta campana de Gauss es simétrica, y es asíntota. ¿Quién se acuerda qué significa asíntota? Aunque aquí no se ve tan bien ese asíntota. ¿Qué se acuerdan de asíntota? ¿Qué es una asíntota? Eso lo vieron en matemáticas, en álgebra. ¿Saben qué es la asíntota? Es aquella curva que está pegadito al eje, pero jamás lo toca. Eso es una asíntota. ¿Sí? Bueno, lo cierto es lo siguiente. Aquí me está mostrando esta distribución normal que hay una desviación estándar de este eje. Este es el punto que separa el lado izquierdo del lado derecho, ¿sí? Hay una desviación estándar hacia abajo, o sea, al lado negativo, y uno hacia la derecha. En el ejemplo anterior, vamos a suponer que aquí hubiera un 5%, o lo que llamamos un percentil 5, ¿sí? Vamos a suponer que estuviera acá. Y el otro 95% está por acá. Y yo te digo, ¿cuál es el área que hay de aquí hasta este de acá que está al 5%? ¿Qué área habría sombreada en eso que acabo de mostrar? ¿Qué crees tú? Siendo que obviamente la sumatoria de toda el área es 100. Entonces, ¿Como el sí. 80%? Míralo bien, hay 5 de aquí, este 5% hacia el infinito negativo, y hay 5% de aquí hasta el infinito positivo. 5 más 5 da ¿cuánto? 10, ¿Y 100 menos 10 da? 90. Exacto, entonces el área sería el 90%, ¿sí? De aquí 5%, ¿sí? Pero del 5% hasta el 95%, hay un área del 90%, porque quedan 5% hacia la izquierda, de este puntico hacia la izquierda, y del punto 95 hasta el 100, otro 5%. ¿Ok? Es más fácil entenderlo. Ok, perfecto. Y eso es considerando las dos colas.
¿sí? Considerando las dos colas. Entonces, pues uno dice, bueno, ¿por qué dos colas? ¿Ven? Así le puso Gauss. Puso que de esta línea que divide en la mitad a la campana de Gauss hacia la izquierda, ¿sí? Llega a este puntico que podemos llamar como una especie de colita, ¿sí? Y lo llamó colita, ¿qué? Izquierda. Y la de la derecha, pues cola derecha. ¿Sí? Y cuando ustedes, no sé si se acuerdan del famoso número Z. ¿Se acuerdan del número Z en estadística? Que no me atrevo a decirlo, pero se podría entender que es un número infinito, puede ser cualquier número. Sí, pero dentro de la función de distribución normal tiene un número. ¿Ok? El Z con el 95% da en términos numéricos 1.64. ¿Ok? Eso ya es un poquito más complejo de explicarlo, pero tiene que, Avanzado. sí, pero tiene que ver con el área. Tiene que ver con el área y ese 1.64 es desviaciones estándar, ¿ok? Sino que lo tomamos como un número índice y pues no como una desviación estándar, ¿sí? Pero sí, entonces por eso es que a veces ustedes encuentran unas tablas, ¿sí? Que están mostrando el porcentaje debajo de esta, digamos, de campana de Gauss y que le va mostrando, con el 5%, ¿cuál es el área? Con el 10, con el 30, ¿verdad? Hay otras tablas que muestran solo la cola izquierda, hay unas tablas que muestran solo la cola derecha, hay uno que muestra las dos colas, que para mí es la más fácil de entender, ¿sí? Pues para que ustedes sepan, ¿sí? Y ustedes dicen, bueno, pero ¿cómo voy a calcular, cómo interpreto el valor de solo la cola izquierda? Pues a 1, ¿sí? Que es el total, le resta la cola izquierda, entonces le queda el de la derecha. Sí, hay todo un juego de hallar esos valores que tienen no su complejidad, sino que uno con detenimiento se va dando cuenta de cómo interpretarlo, pero cuando les toque hacer eso van a ver que el más fácil de entender es con dos colas, ¿sí? Porque da exactamente, no hay que restarle nada porque enseguida les va a dar ese número Z que ustedes necesitan para hallar su cálculo, ¿sí? Normalmente es para estandarizar, ¿sí? Estandarizar, o sea, aplicar la distribución normal estándar a una muestra que sigue una distribución normal, ¿sí? Y se aplica una fórmula para poder estandarizar los valores de esa muestra. Y todo el mundo dice, bueno, ¿y por qué se estandarizan esos valores? Porque es que una vez que se le da la denominación de estándar o distribución normal estándar, se facilitan mucho las propiedades. ¿Ok? Se facilita mucho el cálculo de las propiedades. No hay que hacer tantos cálculos más complejos, pues que sí ocurren en la vida real, pero pues por cuestión de facilidad de comprensión, pues se hacen muchos ejemplos partiendo de que sigue una distribución normal estándar. ¿Y cuál es la característica de la distribución estándar? Que la media es igual a ¿cuánto? ¿Quién se acuerda? A 0. La de la distribución normal estándar, la media es 0, ¿sí? Y la desviación estándar es 1. ¿Sí? Bueno, entonces ya vimos entonces la campana de Gauss. Volvamos acá. Bueno, esta ya la vimos. Ok, el nuevo tema. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo inteligencia artificial? Por favor. Yo, profe. Buenas noches. Perfecto. Perfecto, gracias. ¿Qué es inteligencia artificial? IA. La definición de IA de 2018 de la Comisión Europea es accesible y típica de las definiciones contemporáneas. Se refiere a sistemas que muestran un comportamiento inteligente al analizar su entorno y tomar medidas, con cierto grado de autonomía, para lograr objetivos específicos. Dado que la IA hace referencia a tantas técnicas y contextos, se requiere una mayor precisión para poder mantener debates significativos y constructivos al respecto. Por ejemplo, los argumentos sobre simples sistemas expertos utilizados en funciones de asesoramiento deben distinguirse de aquellos relacionados con algoritmos complejos basados en datos que implementan automáticamente decisiones sobre los individuos.
De manera similar, es importante distinguir los argumentos sobre desarrollos futuros especulativos que tal vez nunca ocurran de aquellos sobre la IA actual que ya afectan a la sociedad actual. La inteligencia artificial empezó después de la Segunda Guerra Mundial y fue acuñada en 1956. Un sistema es racional si hace lo correcto, teniendo en cuenta lo que sabe. Hay dos vertientes de la inteligencia. Las definiciones de la izquierda miden el éxito en términos de fidelidad al desempeño humano, mientras que las de la derecha se miden contra una medida de desempeño ideal llamada racionalidad. El enfoque centrado en el ser humano debe ser en parte una ciencia empírica que incluya observaciones e hipótesis sobre el comportamiento humano. Un enfoque racionalista implica una combinación de matemáticas e ingeniería. Los distintos grupos se han menospreciado y ayudado mutuamente. Veamos los 4 enfoques con más detalle. Continúa. Pensando humanamente. Ujú. El nuevo y apasionante esfuerzo por hacer que las computadoras piensen, máquinas con mente, en el sentido pleno y literal. Hoagland, 1985. La automatización de actividades que asociamos con el pensamiento humano, actividades como la toma de decisiones, la resolución de problemas y el aprendizaje. Bellman, 1978. Ahora, pensando racionalmente. El estudio de las facultades mentales mediante el uso de modelos computacionales. Charniak y McDermott, 1985. Y ahora sigue con el de actuando. Actuando humanamente. El arte de crear máquinas que realicen funciones que requieren inteligencia cuando las realizan personas. Kurzweil, 1990. El estudio de cómo hacer que las computadoras hagan cosas en las que en este momento la gente es mejor. Rico y Caballero, 1991. Ahora, actuando racionalmente. La inteligencia computacional es el estudio del diseño de agentes inteligentes. Poole, 1998. La inteligencia artificial se ocupa del comportamiento inteligente en los artefactos. Nilsson, 1998. Perfecto, muchas gracias, Natalie. Entonces, acabamos de ver cómo es del lado izquierdo, ¿sí? Tenemos entonces esa vertiente de, de, de medición del éxito en términos de fidelidad al desempeño humano, ¿sí? ¿Sí? Desempeño humano, cómo trabaja o cómo piensa el ser humano, cómo actúa el ser humano, ¿sí? Cómo piensa el ser humano y cómo actúa el ser humano. Y al lado derecho tenemos la parte no tanto de imitar el pensamiento humano, sino más bien de esa racionalidad, de lo lógico, ¿sí? Cómo es que el ser humano, porque el ser humano tiene una parte racional y otra irracional, ¿sí? Y ese racional tiene que ver más con los sentimientos, ¿no? Seguir a los sentimientos y no tanto el pensamiento racionalista que, como dice allí, pues se ve reflejado como en las matemáticas y en la ingeniería. Y hay computadores, hay, digamos, vertientes de inteligencia artificial que lo que buscan es imitar el pensamiento humano o la actuación del ser humano, y otros que buscan es racionalmente tomar decisiones, ¿sí? Con base en unos criterios, unos parámetros definidos dentro de, pues, su base de datos o su registro histórico de datos, ¿sí? Machine Learning, por ejemplo, el caso típico. Machine Learning es una expresión de inteligencia artificial que lo que busca, o digamos que se basa o que trata de qué, de tomar unas decisiones con base en unos criterios que se han establecido. Por ejemplo, el del famoso semáforo, ¿sí? Entonces, hay una cámara que está viendo las placas de los carros que pasan, y cuando en algún momento ve una placa, y obviamente está registrada esa placa en la base de datos, enseguida le toma una foto. Y ese es un claro ejemplo de la aplicación de Machine Learning para, por ejemplo, identificar placas de carros que han sido reportadas como robados o que los dueños cometieron algún tipo de delito, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, digamos que para ese tipo de ayudas, ¿sí?
y digamos, racionales, ¿sí? Porque obviamente racionalmente se elaboró para que ayudara a resolver ese tipo de problemáticas o ese tipo de situaciones, pues ha tenido muy buena acogida, ¿sí? Y lo que está ahora digamos, en la búsqueda, ¿sí? Toda la humanidad es tratar, ¿sí? De crear nueva tecnología utilizando estas aplicaciones de inteligencia artificial, ¿sí? Ya hay aplicaciones como, por ejemplo, ustedes saben el ChatGPT, ¿sí? El ChatGPT es una agrupación de conocimientos, creo que fue hasta conocimientos a nivel mundial del año 2000, ¿qué fue? ¿2010? Bueno, no estoy completamente seguro. Y con base en esa información, el mismo sistema, ¿sí? De aprendizaje está aprendiendo, ¿sí? ¿Qué es lo que a nosotros nos llama la atención? Cómo nosotros buscamos la información, y digamos que se está robusteciendo y se está volviendo inteligente simplemente a nosotros utilizar o acceder a la base de datos que ella está o que tiene almacenada. ¿Mm? Eso fue como la primera versión del ChatGPT, y se está planteando el que más adelante se haga o se recopile información más reciente y venga como una segunda oleada, ¿sí? De ChatGPT. Pero ustedes ya saben, ChatGPT tiene respuestas a muchísimas interrogantes, como coger cientos de enciclopedias y haberlas metido dentro de una base de datos. Porque no solamente le da respuesta a uno de una duda que uno tenga, sino ustedes saben muy bien que lo están utilizando hasta para cosas que no deberían los estudiantes hacerlo, pero pues algunos lo hacen. Y ojo con lo siguiente, nosotros podemos identificar cuando hay documentos que se han obtenido de ChatGPT. No voy a indicar cuáles son esas características, pero se pueden identificar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son tecnologías que no son perfectas, todavía están en proceso de mejoramiento. ¿Ok? Bueno, vamos ahora a hacer una pequeña explicación histórica. Actuando humanamente, enfoque prueba de Turing. Eso ustedes seguramente ya lo habían escuchado antes, porque incluso hay una película, ¿no? De la vida de Alan Turing. Bueno, la prueba de Turing, propuesta por Alan Turing en 1950, este es un señor británico, fue diseñada para proporcionar una definición operativa satisfactoria de inteligencia. Una computadora pasa la prueba si un interrogador humano, después de plantear algunas preguntas escritas, no puede decir si las respuestas escritas provienen de una persona o de una computadora. Por ahora observamos que programar una computadora para que pase una prueba aplicada rigurosamente ofrece mucho en qué trabajar. La computadora debería poseer las siguientes capacidades. Primero, procesamiento de lenguaje natural para permitirle comunicarse exitosamente en inglés. Segundo, representación del conocimiento para almacenar lo que sabe u oye. Tercero, razonamiento automatizado para utilizar la información almacenada para responder preguntas y sacar nuevas conclusiones. Y cuarto, aprendizaje automático para adaptarse a nuevas circunstancias y detectar y extrapolar patrones. La prueba de Turing evitó deliberadamente la interacción física directa entre el interrogador y la computadora, porque la simulación física de una persona es innecesaria para la inteligencia. Sin embargo, la llamada prueba total de Turing incluye una señal de video para que el interrogador pueda probar las capacidades perceptivas del sujeto, así como la oportunidad para que el interrogador pase objetos físicos a través de la escotilla, pues porque era una máquina que tenía una escotilla. Para pasar la prueba de Turing total, la computadora necesitará una visión por computadora para percibir objetos, robótica para manipular objetos y desplazarse, y estas 6 disciplinas componen la mayor parte de la inteligencia artificial. Y Turing pues, merece crédito por diseñar una prueba que sigue siendo relevante 60 años después. Sin embargo, los investigadores de inteligencia artificial pues, han dedicado poco esfuerzo a pasar la prueba de Turing, creyendo que es más importante estudiar los principios subyacentes de la inteligencia que duplicar un modelo. La búsqueda del vuelo artificial, ¿sí? Fueron los hermanos Wright, ¿no? Tuvo éxito cuando los hermanos Wright
y otros dejaron de imitar a los pájaros y empezaron a utilizar túneles de viento y a aprender sobre aerodinámica. Los textos de ingeniería aeronáutica no definen el objetivo de su campo como fabricar máquinas que vuelen tan exactamente como las palomas, ¿sí? Que pueden engañar incluso a otras palomas. Esa no fue la idea, sino volar. Y efectivamente lo lograron. ¿Cierto? Bueno, ¿quién me ayuda leyendo esta diapositiva, por favor? Hola, profe. Buenas noches. Si vamos a decir que un programa determinado piensa como un humano, debemos tener alguna forma de determinar cómo piensan los humanos. Necesitamos adentrarnos en el funcionamiento real de la mente humana. Hay 3 maneras de hacer esto. A través de la introspección, tratando de captar nuestros propios pensamientos a medida que pasan, a través de experimentos psicológicos, observar a una persona en acción y a través de imágenes cerebrales, observar el cerebro en acción. Una vez que tengamos una teoría de la mente suficientemente precisa, será posible expresar la teoría como un programa de computadora. Si el comportamiento de entrada, salida del programa coincide con el comportamiento humano correspondiente, eso es evidencia de que algunos de los mecanismos del programa también podrían estar operando en humanos. Por ejemplo, Allen Newell y Herbert Simon, quienes desarrollaron el GPS, solucionador general de problemas, en 1961, no se contentaron simplemente con que su programa resolviera los problemas correctamente. Estaban más preocupados por comparar las huellas de sus pasos de razonamiento con las huellas de sujetos humanos que resolvían los mismos problemas. El campo interdisciplinario de la ciencia cognitiva reúne modelos informáticos de la IA y técnicas experimentales de la psicología para construir teorías precisas y comprobables de la mente humana. La ciencia cognitiva es un campo fascinante en sí mismo, digno de varios libros de texto y al menos una enciclopedia, Wilson y Cale, en 1999. Sin embargo, la verdadera ciencia cognitiva se basa necesariamente en la investigación experimental de humanos o animales reales. En los primeros días de la IA, a menudo había confusión entre los enfoques. Un autor argumentaba que un algoritmo funciona bien en una tarea y que, por lo tanto, es un buen modelo de desempeño humano, o viceversa. Los autores modernos separan los dos tipos de afirmaciones. Esta distinción ha permitido que tanto la IA como la ciencia cognitiva se desarrollen más rápidamente. Los dos campos continúan fecundándose mutuamente, sobre todo en la visión por computadora, que incorpora evidencia neurofisiológica en modelos computacionales. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ese era que el enfoque del modelado cognitivo. Ahora, ¿quién me ayuda leyendo este? Que es el enfoque de las leyes del pensamiento. A ver, ¿quién se anima? Es más filosófico. Yo, profe. Ok. El filósofo griego Aristóteles fue uno de los primeros en intentar codificar el pensamiento correcto, es decir, procesos de razonamiento irrefutables. Sus silogismos proporcionaron patrones para estructuras argumentales que siempre arrojaban conclusiones correctas cuando se les daban las premisas correctas. Por ejemplo, Sócrates es un hombre, todos los hombres son mortales, por lo tanto Sócrates es mortal. Se suponía que estas leyes del pensamiento gobernaban el funcionamiento de la mente. Su estudio inició el campo llamado lógica. Los lógicos del siglo XIX desarrollaron una notación precisa para enunciados. Se cayó, Daniela. Repite, porfa, desde ¿Los Sócrates. lógicos? Es mortal. Sí, repite, por Sócrates es mortal. Se suponía que estas leyes de pensamiento gobernaban el funcionamiento de la mente. Su estudio inició el campo llamado lógica.
Los lógicos del siglo XIX desarrollaron una notación precisa para enunciados sobre todo tipo de objetos en el mundo y las relaciones entre ellos. Compárese esto con la notación aritmética ordinaria, que solo proporciona declaraciones sobre números. En 1965 existían programas que podían en principio resolver cualquier problema resoluble descrito en notación lógica. Aunque sí existe una solución, el programa podría repetirse para siempre. La llamada tradición logística dentro de la inteligencia artificial espera aprovechar dichos programas para crear sistemas inteligentes. Hay dos obstáculos principales en este enfoque. En primer lugar, no es fácil tomar conocimiento informal y expresarlo en los términos formales requeridos por la notación lógica, particularmente cuando el conocimiento es menos del 100%. En segundo lugar, existe una gran diferencia entre resolver el problema en principio y resolverlo en la práctica. Incluso los problemas con solo unos pocos cientos de datos pueden agotar los recursos computacionales de cualquier computadora, a menos que tenga alguna guía sobre qué pasos de razonamiento intentar primero. Aunque ambos obstáculos se apliquen a cualquier intento de construir sistemas de razonamiento computacional, aparecieron por primera vez en la tradición logística. Perfecto, muchas gracias. Entonces, desde el punto de vista de qué? De las leyes del pensamiento, que fueron pues los griegos, especialmente Aristóteles, con sus famosos silogismos, ¿cierto? Eso creo que ustedes lo ven en el curso de Administración de Empresas de lógica. ¿No es de lógica? Pensé que sí, pues lógica. Lógica, ¿cómo se llama este programa? Lógica matemática. Razonamiento lógico. Con las famosas tablas de verdad, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, muy bien. Bueno, gracias, Daniela. Actuar racionalmente, enfoque del agente racional. Un agente es simplemente algo que actúa. Agente viene del latín agere, que significa hacer. Por supuesto, todos los programas informáticos hacen algo, pero se espera que los agentes informáticos hagan más. Operar de forma autónoma, percibir su entorno, persistir durante un periodo prolongado, adaptarse al cambio y crear y perseguir objetivos. Un agente racional es aquel que actúa para lograr el mejor resultado o, cuando hay incertidumbre, el mejor resultado esperado. En el enfoque de la inteligencia artificial, basado en las leyes del pensamiento, el énfasis estaba en las inferencias correctas. Hacer inferencias correctas a veces es parte de ser un agente racional, porque una forma de actuar racionalmente es razonar lógicamente hasta la conclusión de que una acción determinada logrará los objetivos propios y luego actuar en base a esa conclusión. Por otra parte, la inferencia correcta no es toda racionalidad. En algunas situaciones no hay nada demostrablemente correcto que hacer, pero aún así hay que hacer algo. También hay formas de actuar racionalmente de las que no se puede decir que impliquen inferencia. Por ejemplo, retroceder ante una estufa caliente es una acción refleja que suele tener más éxito que una acción más lenta realizada después de una cuidadosa deliberación. Todas las habilidades necesarias para la prueba de Turing también permiten que un agente actúe racionalmente. La representación del conocimiento y el razonamiento permiten a los agentes tomar decisiones o tomar buenas decisiones. Necesitamos poder generar oraciones comprensibles en lenguaje natural para desenvolvernos en una sociedad compleja. Necesitamos aprender no solo por erudición, sino también porque mejora nuestra capacidad de generar comportamientos efectivos. El enfoque de la gente racional tiene dos ventajas sobre los otros enfoques. En primer lugar, es más general que el enfoque de las leyes del pensamiento, porque la inferencia correcta es solo uno de varios mecanismos posibles para lograr la racionalidad. En segundo lugar, es más susceptible al desarrollo científico que los enfoques basados en el comportamiento o el pensamiento humano. El estándar de racionalidad está matemáticamente bien definido y es completamente general y puede desempaquetarse para generar diseños de agentes que de manera demostrable lo alcancen. El comportamiento humano, por otro lado,
está bien adaptado a un entorno específico y está definido por la suma total de todas las cosas que hacen los humanos. Por lo tanto, bueno, este libro, este documento se centra en los principios generales de los agentes racionales y en los componentes para construirlos. Veremos que a pesar de la aparente sencillez con la que se puede plantear el problema, cuando intentamos solucionarlo surgen una enorme variedad de cuestiones. Un punto importante a tener en cuenta, dentro de poco veremos que lograr una racionalidad perfecta, o sea, hacer siempre lo correcto, no es factible en entornos complicados. Las exigencias computacionales son simplemente demasiado altas. Sin embargo, durante la mayor parte del libro adoptaremos la hipótesis de trabajo de que la racionalidad perfecta es un buen punto de partida para el análisis. Simplifica el problema y proporciona la configuración adecuada para la mayor parte del material de base en el campo. Ahora es más común basarse en teorías existentes que proponer otros completamente nuevos. Basar afirmaciones en teoremas rigurosos o evidencia experimental sólida en lugar de en la intuición y mostrar relevancia para aplicaciones del mundo real en lugar de ejemplos de juguete. La inteligencia artificial se fundó en parte como una rebelión contra las limitaciones de campos existentes como la teoría del control y la estadística, pero ahora está adoptando esos campos. Como lo expresó David McAllister, 1998, en el primer periodo de la inteligencia artificial parecía plausible o posible que nuevas formas de computación simbólica, por ejemplo, marcos y redes semánticas, hicieran obsoleta gran parte de la teoría clásica. Esto condujo a una forma de aislamiento en la que la inteligencia artificial quedó en gran medida separada del resto de la informática. Actualmente se está abandonando este aislacionismo. Se reconoce que el aprendizaje automático no debe aislarse de la teoría de la información, que el racionamiento incierto no debe aislarse del modelado estocástico, que la búsqueda no debe aislarse de la optimización y el control clásico, y que el racionamiento automatizado no debe aislarse de los métodos y métodos formales. Análisis estático. En términos de metodología, la inteligencia artificial se ha incorporado firmemente al método científico. Ojo, para ser aceptadas, las hipótesis deben estar sujetas a experimentos empíricos rigurosos y los resultados deben analizarse estadísticamente para determinar su importancia. Esto según Cohen 1995. Ahora es posible replicar experimentos utilizando repositorios compartidos de código y datos de prueba. Bueno, voy a seguir el segundo párrafo. La IA adopta el método científico, ¿sí? O sea, el de 1987 hasta el presente. Ahora es más común basarse en teorías existentes que proponer otros completamente nuevos. Basar afirmaciones en teoremas rigurosos o evidencia experimental sólida en lugar de la intuición. Ah, no, perdón, esto ya lo leímos. Sí, qué pena, sí, ya lo leímos. Sigo. El campo del reconocimiento de voz, este sí es nuevo, ilustra el patrón. En la década de 1970 se ensayó una amplia variedad de arquitecturas y enfoques diferentes. Muchos de ellos eran bastante ad hoc, ¿sí? O sea, que no tenían una base científica que, digamos, le diera validez, ¿sí? Entonces, muchos de ellos eran bastante ad hoc y frágiles, y se demostraron solo en unos pocos ejemplos especialmente seleccionados. En los últimos años, los enfoques basados en modelos ocultos de Markov, que vamos a denominar HMM, han llegado a dominar el área. Dos aspectos de estos modelos ocultos de Markov son relevantes. En primer lugar, se basan en una teoría matemática rigurosa. Esto ha permitido a los investigadores del habla aprovechar varias décadas de resultados matemáticos desarrollados en otros programas. En segundo lugar, se genera mediante un proceso de entrenamiento con un gran corpus de datos de voz reales, ¿sí? No sé si ustedes pues vieron o escucharon de pronto de algunos sistemas de inteligencia artificial que necesitan datos para poder entrenarse, ¿sí? Ese es entonces el típico caso de ¿cuál? El que yo les mencioné antes, de Machine Learning. Esto garantiza que el rendimiento sea sólido y en rigurosas pruebas ciegas, los modelos ocultos de Markov han mejorado sus puntuaciones de manera constante.
La tecnología del habla y el campo relacionado del reconocimiento de caracteres escritos a mano ya está haciendo la transición hacia aplicaciones industriales y de consumo generalizadas. Tenga en cuenta que no existe ninguna afirmación científica de que los humanos utilicen estos modelos ocultos de Markov para reconocer el habla. Más bien, esos modelos proporcionan un marco matemático para comprender el problema y respaldan la afirmación de ingeniería de que funcionan bien en la práctica. La traducción automática sigue el mismo camino que el reconocimiento de voz. En la década de 1950, pues hubo un entusiasmo inicial por un enfoque basado en secuencias de palabras, con modelos aprendidos según los principios de la teoría de la información. Ese enfoque cayó en desgracia en la década de los 60, pero regresó a finales de la década de los 90, o sea, 30 años después, y ahora domina el campo. Las redes neuronales también se ajustan a esta tendencia, ¿sí? Eso es muy común, ¿sí? Con redes neuronales. Gran parte del trabajo sobre redes neuronales en la década de 1980 se realizó en un intento de determinar qué se podía hacer y aprender, ¿sí? En qué se diferencian las redes neuronales de las técnicas tradicionales. Utilizando una metodología y marcos teóricos mejorados, pues el campo llegó a comprender que las redes neuronales ahora se pueden comparar con las técnicas correspondientes de estadística, reconocimiento de patrones y aprendizaje automático, y que se puede aplicar la técnica más prometedora a cada aplicación. Como resultado de estos avances, pues la llamada tecnología de minería de datos ha generado una nueva y vigorosa industria. ¿Sí saben qué es la minería de datos? No, es la primera vez Es que el escucho el término. análisis de, como la recopilación de los datos, el análisis y como mirar en qué, como analizar un poco el comportamiento de nosotros, los seres humanos. Tienes una buena idea y está muy cerquita, sí, está muy cerquita. ¿Qué ocurre? El clásico ejemplo del BI, Business Intelligence. Ustedes posiblemente lo han escuchado. ¿Qué es Business Intelligence? Es sencillo. Con este ejemplo lo van a entender bastante fácil. Resulta que cada, digamos, éxito, vamos que el grupo, porque así es, grupo éxito lo identifica a cada uno de nosotros con el número de la cédula. Ese número de cédula de cada uno de nosotros muestra exactamente los productos que compramos, la hora a la que compramos, la forma o el método de pago que utilizamos, y toda esa información que han recopilado de nosotros sirve de base. ¿Para qué? Para hacernos planteamientos de productos o para ofrecernos productos que están relacionados con esa idea que ellos establecieron de nuestra forma de pensar. Y entonces por eso muchas veces nos aparece, mire, va a recibir entonces un cupón de descuento para la compra de productos de aseo personal. Si, por ejemplo, en los últimos meses hemos comprado bastantes productos como cremas de diente, afeitadoras, cremas para la piel, bloqueadores, etcétera, etcétera, van a ver que eso sucede. Entonces, eso es digamos, esos datos de compra que tienen que va incluido el contexto, como dije anteriormente, la hora en que se compró, las marcas que se compran. Si son marcas más caras, entonces, que eso quiere decir que esta persona puede invertirle más dinero a esos productos porque considera que son pues más importantes para, no sé, para presentarse en el trabajo, para conseguir contratos, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de ideas y de relaciones, entonces pueden quedar incrustados dentro o digamos expresados o manifestados y utilizados por medio de el Business Intelligence o inteligencia de negocios, que son programas ya existentes de software que los hace IBM, los hace Oracle y otras compañías. ¿Ok? ¿Estamos claros? Sí, profe. Bueno, Sí, señor. ok. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo esta última diapositiva? Por favor. Profe, listo. Entonces, espérame que ya. ¿El racionamiento aquí? Sí.
El razonamiento probabilístico en sistemas inteligentes de Judea Pearl, 1988, condujo a una nueva aceptación de la teoría de la probabilidad y la decisión de la inteligencia artificial, tras un resurgimiento del interés resumido por la red bayesiana. En el artículo de Peter Schiseman, 1985, en defensa de la probabilidad. El formalismo de red bayesiano se inventó para permitir una representación eficiente y un razonamiento riguroso con conocimiento incierto. Este enfoque supera en gran medida muchos problemas que los sistemas de razonamiento probabilístico de los años 60 y 70. Ahora domina la investigación de la inteligencia artificial sobre razonamiento incierto y sistemas expertos. El enfoque permite aprender de la dominada... experiencia. Me perdí. El enfoque permite aprender de la experiencia y combina lo mejor de la inteligencia artificial clásica y las redes neuronales. El trabajo de Judea Pearl, 1982, y Eric Horvitz y David Heckerman, 1986, promovieron la idea de sistemas normativos expertos, aquellos que actúan racionalmente de acuerdo con las leyes de la teoría de la decisión y no intente imitar los pasos de pensamiento de los expertos humanos. El sistema operativo Windows TM incluye varios sistemas expertos de diagnóstico normativo para corregir problemas. Se han producido revoluciones suaves similares en la robótica, la visión por computadora y la representación del conocimiento. Una mejor comprensión de los problemas y sus propiedades de complejidad, combinada con una mayor sofisticación matemática, ha dado lugar a agendas de investigación viables y métodos sólidos. Aunque la mayor formalización y especialización llevó a campos como la visión y la robótica a quedar algo aislados de la inteligencia artificial convencional en la década de 1990. Esta tendencia se ha revertido en los últimos años a medida que las herramientas del aprendizaje automático en particular han demostrado ser efectivas por muchos problemas. El proceso de reintegración ya está dando importantes beneficios. Perfecto, muchas gracias. Entonces, miren ahí lo que acabo de mencionar. ¿Quién leyó ahorita, perdón? ¿Quién acabó de leer? Viviana. Viviana, gracias, Viviana. Entonces, miren, ¿ustedes se acuerdan en qué consiste la estadística bayesiana? ¿Se acuerdan? ¿O alguna vez lo vieron? ¿Lo escucharon? Estadística bayesiana. ¿Cuál es la base de la estadística bayesiana? ¿O en qué se diferencia la estadística convencional que nosotros hemos visto? La probabilidad. Sí, porque la estadística es un término muy amplio. La probabilidad. ¿Se acuerdan el tema probabilidad y el del lanzamiento de las monedas? Sí, señor. Pues no sería como aprender más de de las vivencias que hemos tenido. Eso es la Bueno, entonces sí entendí lo que leí. bayesiana. Exacto, la bayesiana. ¿Sí? La estadística bayesiana se basa o tiene, digamos, su razón de ser, o el argumento de su razón de ser, es de que los primeros resultados que obtengamos de un experimento sirven de base o van a influir en los futuros resultados que se den, cosa que no ocurre con la probabilidad normal o tradicional, que dice que las probabilidades, pues no, las probabilidades de ocurrencia o de obtener, por ejemplo, un 2 al lanzar el dado, o de que al lanzar 2 o 3 veces el dado voy a obtener el mismo 2, pues están dadas de acuerdo con una fórmula, ¿sí? Eso es lo que nos dice la probabilidad, pues, normal o tradicional, pero la bayesiana nos dice no. Si usted lanza el dado y le aparece un 2, ¿sí? Entonces automáticamente ha cambiado, ¿sí?
o va a influir o va a presentarse una nueva situación donde la probabilidad de obtener un EO2 va a ser más alta, ¿sí? A que, por ejemplo, le cayera un 1, un 3, un 4, un 5 y un 6. Y eso existe obviamente una fórmula matemática, pero ese es el principio. Y por eso es que esta red bayesiana, que está obviamente bayesiano significa que está basado en esta estadística bayesiana, pues ha servido y ha tenido buenos resultados para modelar o proyectar futuros comportamientos, ¿sí? Comportamientos, pues en este caso de las máquinas o de los robots, ¿sí? Entonces vemos allí una aplicación de esa estadística bayesiana. Y los sistemas expertos. Ustedes que cuando oyen eso, sistema experto, ¿qué se les viene a la mente? ¿Cómo se consigue la experticia? Del ensayo y el error. Exacto, del ensayo y el error. O sea, y pueden, el ser humano, ¿cómo aprende? ¿Aprende así o aprende de otra forma? ¿O quién afirma de que el ser humano aprende así, como usted lo acaba de mencionar, punta de prueba y error? Es un francés. Su nombre empieza por J. Aquí yo les meto IA y también, también conocimiento, aprendizaje. ¿No les viene a la mente ninguno? No, profe, no se me ocurre. Jean Piaget. Jean Piaget, que no tenía que ver con inteligencia artificial, pero sí con una explicación sobre el aprendizaje en el ser humano, decía que nosotros tomamos información del medio, ¿sí? En forma desorganizada, y luego esa información la vamos almacenando en nuestra mente y la vamos ordenando de acuerdo con unos patrones que nosotros consideramos más o menos relevantes. Y le vamos dando sentido a las cosas. Una buena explicación, ¿no? Posiblemente ese sea uno de los principios o patrones a seguir por la inteligencia artificial más adelante. ¿Sí? Porque tiene bastante sentido, bastante sentido. Ahora, ese es el punto de vista de Jean Piaget. Pero un ruso Vygotsky, no. Él no considera que así es que se aprende realmente. Por eso hay distintas teorías sobre que tratan de explicar el proceso de aprendizaje del ser humano. ¿Okay? O sea que ahí tienen un problema que pueden resolver con algún tipo de investigación, relacionar el método, ¿sí? De aprendizaje o la teoría de aprendizaje aplicada a algún método de inteligencia artificial, no sé, machine learning o, unas redes neuronales, ¿sí? Miren que ahí les acabo de plantear una, una problemática muy posiblemente no sea fácil de resolver, pero que va a llamar la atención, va a llamar bastante la atención. ¿Ok? Para que lo tengan presente. Bueno, estos son los agentes y ambientes, pero bueno, ¿qué hora es ya? Okay. No, dejémoslo ahí. Este lo seguimos en la próxima sesión, ¿sí? Le vamos a meter ya la parte de la robótica. Bueno, no sería más. No sería más. Bueno, ¿qué tal les pareció esta información que leímos entre todos? ¿Les llamó la atención? ¿Les agregó algo? ¿Quisieran profundizar en algún tema más adelante, en la próxima sesión? Ahí los escucho. Ay, profe, la estadística. Muchas gracias, Estadística. profe. Ok. Bueno, con mucho gusto, Viviana, y lo mismo Daniela.
¿Y que les llama algún tema Gracias, la profe. atención? Mucho gusto, Ludi. ¿Algún otro tema? Profe, yo siempre he estuve tenido... Bueno, Sí, vamos en estuve orden. en una exposición de una tesis Sí, de una persona que está haciendo un doctorado, sí. pero ella está haciendo un doctorado sobre la economía de bolsillo de las personas que tienen artrosis reumatoidea. Bueno, el caso Ya. es que ella decía que para esa investigación había hecho una pregunta PICOT, que es paciente, bueno, ella, yo la Es un anoté. modelo Sí, para pues recopilar nosotros, información. digamos, en este que nosotros somos como de finanzas, también tenemos una pregunta para hacerla, o sea, No, o sea, no sé si me hago entender. ese modelo Picot no es para nosotros, eso es para la medicina. Ese modelo lo utilizan es para recopilar información, artículos, utilizando ese modelo Picot. Pero Pero nosotros tenemos algún modelo. hay varios, muchísimos. Lo que pasa es que no lo consigues fácilmente en internet porque la verdad poca gente lo sabe. Pero si lo buscas en inglés, te vas a dar cuenta de la cantidad de modelos que existen. Uno que me acuerdo que llama bastante la atención es Spider, araña, pero hay muchísimos otros más, muchísimos. Y unos aplicados a las ciencias sociales, sí, claro. Ujú. Ah, ok. Y, y también me sorprendió que ella decía que esa, se me va la paloma, que ella había recopilado investigación, bueno, leído muchos artículos, pero que no era, era sistematizado. Y para ser sistematizado tiene que estar aprobado por un personas internacionales y eso. Sí, eso ya más sofisticado. Lo que pasa es que en los trabajos de investigación y sobre todo en las universidades prestigiosas a nivel mundial, digamos, la búsqueda de información en las bases de datos tiene toda una secuencia y una metodología muy bien definida. ¿M? Eh, Incluso hay que crear, eso que tú estás hablando se refiere a crear unas pautas o unas normas de aceptación y de rechazo de los documentos que se van a investigar, ¿sí? Pero eso ya es mucha rigurosidad y aplica obviamente para los doctorados. Bueno, digamos en las buenas universidades aquí en Colombia lo aplican, sobre todo las de medicina y todas las internacionales pues catalogadas en buenos rankings pues también. Ujú. Esas son búsquedas que pueden llevar años. Uno se imagina, wow, pero yo las búsquedas las hago en 5 minutos. Esas búsquedas no, esas Sí, búsquedas pueden durar años. Ujú. sí, lleva 6 años la señora haciendo esa investigación. Exactamente, exactamente. Por eso si van a hacer doctorado necesitan una paciencia muy grande. Necesitan tener mucho control de estrés. Exactamente, exactamente. Bueno, no sería más. Entonces, muchas gracias a todas por su asistencia y nos estaremos viendo de pronto en un mes o mes y medio. ¿Ok? Listo, profe. Gracias. Bueno, Gracias, con, profe. Bueno, profe, Hasta luego. ok, hasta luego, con muchísimo gusto. Recuerden la próxima vez Feliz conectarse noche. a las 7 en punto. Bueno, la próxima vez. profe, es que, no, es que venía en el transporte público y me da miedo sacar el celular para conectarme, perdón. Bueno, Yo esta semana hago el acta de la reunión. ay, bueno, Diana, perfecto, muchas gracias. Bueno, profe. Adiós, Paola. Feliz noche, Paola, y feliz noche a todas. Chao, Chao. profe. Chao, Gracias. profe. Gracias. Bueno, con mucho gusto. Chao, chao.